La presencia de la sombra en el arte de contar historias es casi tan antiguo como el mismísimo acto de narrar. Como recurso, la sombra es algo que se opone a los protagonistas, algo que los envuelve y que urde planes con rostro desconocido a los que el protagonista tendrá que enfrentarse o ante los que caerá derrotado. La sombra, como recurso sin rival en el arte de contar historias, es un lugar común tanto en el cine como en la literatura. Sin embargo, comprender su papel y funcionamiento y el modo en que se articula en todas las historias nos puede proporcionar las herramientas perfectas para entender su papel tanto en los cuentos como en la vida. De este modo, en este vídeo hablaremos del arquetipo de la sombra, uno de los arquetipos más potentes, eficaces y recurrentes de la historia del cine y la literatura. Con esto y sin más dilación, empezamos. Comencemos con algunas preguntas. ¿Qué quiere decir que la sombra es un arquetipo sin rival en el arte de contar historias? En primer lugar, un arquetipo literario es un patrón o estructura narrativa que, de un modo u otro, adopta una función que enriquece el desarrollo de la novela. Un arquetipo, en general, suele tomar cuerpo en una situación o personaje, y aunque esto suele ser así, no es extraño que nos topemos con historias en las que la sombra no es más que un elemento ambiguo en el relato. Antes de nada, una precaución. Aunque la sombra suele encarnarse en la figura concreta de un antagonista, no todos los antagonistas se reducen a sombras. La sombra, casi siempre, tiene que ver con lo no identificable, con lo que no se muestra del todo, con los tentáculos de lo indeseable urdiendo el desastre de los protagonistas. El Oscuro, Melkor en su estancia en Valinor, Sauron en Númenor y Ruina en Nacidos de la Bruma son algunos de los ejemplos de la sombra en la historia de la fantasía. Así, aunque la sombra es un arquetipo escurridizo, generalmente podemos concretar que se expresa de dos formas diferentes. En primer lugar, como una sombra exteriorizada que se representa como el completo antagonista identificable de la historia que se está contando, y un segundo tipo de sombra que, aunque se presenta al comienzo con este aspecto de antagonista, termina por transformarse en algo que no solo no merece la pena destruirse, sino que no conviene para la completitud de los protagonistas. Pero antes de nada, vayamos por partes y describamos un par de ejemplos de cada tipo de sombra. Para ello, podemos considerar a Sauron como un eco o un heraldo de la verdadera voluntad maléfica en la historia de la Tierra Media. Esta fuerza no es otro que Morgoth o Melkor, a quien también se le conoce como el oscuro enemigo del mundo. En este primer aspecto de la sombra, esta se nos revela como un antagonista clásico que urde planes con un solo propósito. En términos narrativos, estas tramas muestran una dirección simple. La sombra busca destruir el mundo y el papel de los protagonistas consiste en anticipar y en anular los planes de la sombra. La sombra es la sombra porque permanece oculta, porque su modus operandi se funda en el secreto, en la tentación de los protagonistas, en la intriga y en la traición, y siempre envuelve toda la trama de la obra. En el Silmarillion se nos cuenta que Melkor consiguió alentar las disputas entre los elfos, sembrando pensamientos en sus almas como si fueran fruto de sus propias conclusiones. La mayoría de las veces, la sombra actúa así, silenciosamente, estando presente allí donde haya un rastro de luz para expandir el rumor de la sospecha entre aquellos que se enfrentan a ella. La trama, en mayúsculas, que se impone en esta primera versión del arquetipo de la sombra es algo menos interesante que la que expondremos en el segundo caso. Generalmente, el mal o la sombra ha permanecido durante mucho tiempo desaparecida de la faz de la Tierra. En El Señor de los Anillos, Sauron fue vencido hace mucho tiempo y su nombre solo lo recuerdan aquellos que conocen lejanas historias. En la Rueda del Tiempo, por otra parte, el enemigo del mundo fue encerrado gracias a la fuerza de los hombres más poderosos en una prisión de la que jamás en teoría podría escapar. Y en el Silmarillion, Morgoth fue encerrado durante 3 largas edades antes de la llegada de los elfos. El caso es que, mientras que los habitantes del mundo están convencidos de que la sombra ha desaparecido de la faz de la Tierra y ya no es un enemigo declarado, esta opera de manera secreta en el mundo como un misterio que terminará por revelarse. Mientras el mal permanece lejos, encerrado o desaparecido, el espíritu de los habitantes del mundo se ha vuelto blando y negligente, lo que permite a la sombra extender sus planes sigilosamente, amparada por la ciega confianza de aquellos que ya no creen en su regreso. Estos habitantes del mundo sin mal ya no están preparados para enfrentar a la sombra, y solo unos pocos, aquellos que no han mantenido a la sombra lejos de sus recuerdos, permanecen alerta y vigilantes. Generalmente, estos se corresponden con el arquetipo del guerrero, arquetipo del que ya hablamos en otro vídeo y cuyo link os dejamos en la descripción. Cuando finalmente la sombra se revela y el mundo la descubre, la sombra es un enemigo declarado e implacable al que ha de someterse antes de que concluya sus designios. La sombra se reconoce pues como el sujeto dominador, la adversidad, el motor verdadero de la historia, aquello que hace que el relato empiece a andar y que cobre verdadero sentido.
Sin adversidad no hay historia. Antes de seguir, queríamos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, quienes han querido contribuir con su grano de arena al progreso de este canal, así que desde aquí, muchas gracias a Lomantes Montaraces por formar parte de este viaje, y ya sabéis que todo el que quiera contribuir puede hacerlo a través de nuestro canal de Patreon, suscribiéndose o dejando un like o un comentario en este vídeo. Con esto, continuamos con los arquetipos. De esta forma, la sombra se convierte en un antagonista clásico, un antagonista que puede servirse tanto de la fuerza como de las sutilezas y el engaño para doblegar a ese mundo que lo ha mantenido hasta este momento en el exilio. La sombra, como el eterno otro, como aquello que parece que no debería habitar en nuestro mundo porque su presencia es un presagio de su colapso, regresa de su forzado destierro para imponer su dominio y transformar lo que es en otra cosa, para cambiar y destruir definitivamente el mundo según su criterio y su voluntad. Al final, esto concluye en un relato que culmina o con la extinción de la sombra o con la derrota definitiva de los protagonistas. Pero en cualquier caso, el fin de la historia coincide con la supresión de uno de los extremos de los polos, o la luz o la oscuridad, o el bien o el mal, o la libertad o la tiranía. Lo que parece un binomio de complementarios en estas historias se concibe como una pugna entre contradictorios que jamás de los jamases podrán coexistir en armonía. Esta estructura del relato es la clásica, la más funcional, creíble y verosímil de la historia del mundo. Pero sin embargo, ¿es este el único aspecto que la sombra muestra en el arte de contar historias? La sombra no muestra un único aspecto, ni establece las mismas relaciones ni condiciones en todas las historias. Sabemos de sobra que lo más clásico es un relato en el que dos fuerzas colapsan de manera eliminatoria. Sin embargo, lo más clásico no es lo único. En su obra El mago de Terramar, Ursula Le Guin explora otro modo de plantear y resolver el arquetipo de la sombra. En cierta medida, este planteamiento ya coincide con muchos modos del arte de contar historias clásico. Sin embargo, en esta versión, el arquetipo se corresponderá con aquella cara desconocida de las cosas, la cara oculta, o aquello que generalmente consideramos como lo inconsciente, lo desconocido y la fuente de todos los miedos y temores. En el primer caso, Morgoth materializa todo aquello que el ser humano teme y de lo que desea alejarse. Morgoth puede proporcionarnos todos nuestros deseos a cambio del sometimiento de nuestra voluntad. Es el diablo clásico que puede hacer que nuestros deseos se vuelvan puras pesadillas. Deseos que terminen por conducirnos al arrepentimiento y renegar de la ceguera de nuestros instintos. Sin embargo, esta sombra no parece aceptar como propia la dimensión nocturna de la naturaleza. Esta sombra se representa como algo externo a nosotros, algo que según parece podemos rechazar y renegar. Es cuestión de simple aceptación, no de identidad. Sin embargo, ¿qué sucedería si la sombra es aquello que viaja con nosotros a lo largo del viaje de nuestras historias? ¿Qué pasaría si el protagonista de la novela o de la película tuviera tras de sí constantemente una sombra que obstaculiza su viaje, como la imagen del demonio que siempre está a la espalda de sus pasos? Recorramos junto al héroe de Terramar su conflicto para entender la estructura que hay en su viaje. El protagonista del mago de Terramar es un personaje arquetípico con un viaje tan antiguo como interesante. Seguro que os recuerda a alguien. Cuando es niño, Gavilán, el protagonista, descubre su habilidad para el manejo de la magia, y lo descubre cuando, para salvar a su pueblo de una invasión, logra manipular la niebla de forma misteriosa. En este mundo, la magia consiste en pronunciar el verdadero nombre de las cosas. Quien nombra a una cosa o conoce su nombre, acaba siendo su dueño y su responsable. El uso de este poder es beneficioso para su pueblo, pero también le muestra las consecuencias del uso excesivo de la magia. Cuando alguien abusa de este poder, paga duramente con las consecuencias. Un héroe debe de conocer sus límites. Un mago puede ser poderoso, pero debe de ser sabio si no quiere caer en las garras de la sombra. De esta manera, la sombra, de nuevo, tiene que ver con lo desconocido, con las consecuencias imprevisibles y los excesos en el uso del poder. Así, tal es el interés y la curiosidad de Gavilán que topa con unas poderosas palabras que no puede evitar pronunciar para aumentar su poder y su conocimiento, a pesar de las advertencias de su maestro. Cuando las pronuncia, llegamos al primer momento cumbre de la novela. De las palabras surge una sombra que perseguirá al protagonista durante todo su viaje. Esta sombra, como decimos, es consecuencia de las acciones del personaje. Es algo que surge de lo que él decide hacer, pese a conocer los límites que no debería de cruzar nunca si no hubiera querido liberar a lo desconocido. Sin embargo, puesto que Gavilán teme a la sombra que brota de sus palabras y este no reconoce a esta sombra como algo que surge como consecuencia de sus propias acciones, la sombra termina por liberarse de él y se convierte en algo externo a sí mismo, algo con vida propia,
como un Mr. Hyde que nace de ese Jekyll que no acepta que la sombra es algo que forma parte de su propia naturaleza. Esa sombra es algo intrínsecamente propio del protagonista, y no es algo externo del mundo, como en el caso de la sombra de Morgoth. De esta manera, el viaje del héroe se vincula con su propia sombra y su resultado dependerá de cómo resuelva esta consecuencia de sus acciones. Tras esto, y pese a haber pagado las consecuencias de su poder, Gavilán decide aprender más de la magia y aprender de magos muchos más poderosos para convertirse verdaderamente en un mago. Para Gavilán, el poder y la magia aún no son sabiduría, sino simple ambición de dominio, poder y prestigio. Finalmente, y poco después, otro gran acontecimiento convierte a la sombra en el verdadero antagonista de Gavilán. Para demostrar su poder y su ambición frente a un compañero de la escuela con el que no se lleva nada bien, Gavilán vuelve a recurrir a su magia y con ello inconscientemente aumenta de nuevo el poder de esta sombra. Esta sombra se vuelve algo poderoso, algo con vida y con conciencia, de lo que Gavilán comenzará a huir sin reconocer como algo que surge de su poder. Es entonces cuando Gavilán se asusta profundamente de su sombra y cuando la sombra comienza a perseguir a nuestro protagonista. Este protagonista comienza a huir simbólicamente de sus acciones, iniciando un proceso de huida que finalmente concluirá cuando el protagonista se enfrente a su perseguidor y compruebe que puede batirse de verdad con él. En este enfrentamiento, en el que Gavilán no tiene que enfrentarse contra un gran enemigo del mundo, sino contra aquello que él mismo ha generado, Gavilán se da cuenta de que la sombra tiene su mismo aspecto y será a partir de este momento cuando se invertirán los papeles de la persecución. La sombra ha sido identificada y Gavilán se convierte en el perseguidor. Ahora, la presa se convierte en cazador y la historia concluirá con el encuentro final entre ambos personajes. Al final, Gavilán alcanzará la sombra, dirá su nombre, y el protagonista y su sombra se reconciliarán y unirán sus destinos. El viaje de Gavilán concluirá, pues, cuando éste acepte como parte de sí mismo aquello de lo que huía en un principio, aquello que él mismo había liberado a causa de su ambición de poder. Aceptar la sombra significa reconciliarse con las consecuencias de lo que hizo en el pasado, aceptar los límites de su poder, conocer la dualidad que implica su uso, sus perjuicios y sus beneficios, y comprender que solo aquel que vigila la frontera entre la luz y la oscuridad es verdaderamente sabio, porque solo donde la luz contrasta con la oscuridad se hace reconocible el contorno de todas las siluetas. De esta manera, la sombra de Leguín es antagonista, sí, pero es el antagonista de un viaje interior, de una sombra que nace y concluye en el protagonista. Huir de la sombra era darle la iniciativa, ofrecerle la victoria, y no había otra forma de vencerla que asumir que tal sombra era parte de sí mismo, pues el hombre sabio no es aquel que representa el mundo de la luz y que exilia para siempre la oscuridad, porque la luz pura ciega los ojos, sino que el verdadero sabio, en estas historias, es aquel capaz de reconciliar el aspecto consciente e inconsciente de la vida, la dimensión diurna y nocturna, todas las consecuencias de la magia. Con esto recorremos el segundo viaje de la sombra, su segundo aspecto. Si en el primer viaje nos encontrábamos una sombra como un enemigo al que hay que combatir y expulsar de un relato lineal en el que dos fuerzas colapsan, en el segundo observamos que la sombra nace y concluye como resultado de las acciones del protagonista, como algo que forma parte de él, y que cobra vida definitiva en el momento en el que éste no lo acepta. Y ahora que hemos concluido, ¿qué otras lecturas sacáis de estas historias? ¿Qué otros personajes cumplirían con estas características? ¿En qué historias aparecen estas sombras? Con esto, amigos, esperamos que el vídeo os haya gustado. Dejadnos en los comentarios cuál queréis que sea el próximo arquetipo que tratemos en el siguiente vídeo. Y con esto, y sin más dilación, continuamos el fin de semana. Nos vemos en la próxima.